Una rica patrona acusa a su jardinero de robo, forzándolo a quitarse la camisa, hasta que, en un giro inesperado, descubre algo que transformará sus vidas para siempre. Victoria Lozano, propietaria de una inmensa fortuna y famosa por su carácter implacable, solía controlar cada detalle de su entorno. Sin embargo, esa mañana, mientras inspeccionaba el contenido de su despacho, percibió algo que le heló la sangre: su medallón de oro, una reliquia antigua que perteneció a su difunto esposo, había desaparecido. Aquel objeto no era solo una joya, representaba su último vínculo con el amor de su vida. Ahora, la falta de ese amuleto dejaba en ella un vacío como una herida abierta, llenándola de rabia y desconcierto. Sin perder tiempo, llamó a todos los empleados de la mansión al jardín. Su rostro, endurecido por la ira y la frustración, miraba con intensidad a cada uno de los trabajadores que pasaban, temerosos, ante la mirada inquisitiva de su patrona. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en Miguel, el jardinero de aspecto humilde y tranquilo, cuya presencia despertaba en Victoria una chispa de sospecha. «Miguel», exclamó con voz firme. «Acércate». La orden resonó en el aire, volviendo el silencio denso y cortante. El joven de cabellos oscuros y manos curtidas avanzó sin bajar la mirada, aunque su expresión reflejaba sorpresa y desconcierto. «¿Sabes algo sobre el medallón que desapareció de mi despacho?», preguntó. «Un objeto de tanto valor no se desvanece sin más». Miguel respiró profundo y, con voz serena, negó cualquier conocimiento sobre el amuleto extraviado. «Señora, yo solo trabajo en los jardines, no tengo nada que ver con el despacho». Pero sus palabras no parecían surtir efecto en Victoria, quien ya había decidido en su mente que él era el culpable, el ladrón que se atrevió a desafiar su autoridad. «Quítate la camisa», ordenó en un tono implacable. Los demás empleados intercambiaron miradas de asombro y desaprobación, pero ninguno se atrevió a intervenir. Miguel, con el rostro encendido de vergüenza, dudó un instante, sin embargo, comprendió que negarse solo empeoraría la situación. Así que, en un acto de obediencia silenciosa, comenzó a desabotonarse la camisa bajo la... ¿Podrá su patrona salirse con la suya y lograr que Miguel se quite la camisa? ¿Realmente Miguel será culpable? Suscríbete para que no te pierdas nuevas historias y escribe en los comentarios desde donde nos ves. Atenta y severa mirada de Victoria. Cuando la tela cayó al suelo, su pecho y espalda quedaron al descubierto, revelando las marcas de años de arduo trabajo. Pero lo que realmente capturó la atención de Victoria fue un pequeño amuleto colgando de su cuello, idéntico al que ella había perdido. Al verlo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese mismo amuleto había sido un símbolo de amor en su vida pasada, y ahora lo contemplaba en el hombre que tanto despreciaba. «¿Cómo te atreves?», murmuró, con sus ojos llenos de una mezcla de odio y asombro. «Ese amuleto no puede ser tuyo». Miguel, con voz temblorosa pero firme, alzó la vista y explicó: «Este amuleto perteneció a mi madre. Es lo único que conservo de ella». Su tono era calmado, pero había un peso en sus palabras que, por un momento, desarmó la furia de Victoria. Entre ambos se instaló un silencio denso y pesado, una confrontación entre la arrogancia de ella y la humildad de él, en un espacio cargado de emociones reprimidas y resentimientos no expresados. La presencia de aquel amuleto, idéntico al suyo, removía heridas que creía superadas. En un instante, algo en su interior comenzó a tambalearse. Sin embargo, el orgullo la obligó a endurecer nuevamente su expresión. Sin decir nada más, Victoria le ordenó a Miguel que se retirara, dejando el ambiente cargado de tensión e incertidumbre. Mientras se alejaba, él sintió el peso de una batalla que apenas comenzaba. Victoria no podía apartar de su mente la imagen del amuleto colgando del cuello de Miguel. Esa joya, idéntica a la que ella valoraba tanto, había despertado un torbellino de emociones que llevaba años enterrando. Su orgullo le insistía que Miguel no era más que un intruso, un joven insignificante que nunca debería haber traspasado la barrera de sus sospechas.
Pero, en lo profundo de su corazón, algo le decía que había más detrás de esa historia, algo que escapaba a su control y que, aunque intentaba ignorarlo, comenzaba a perturbar su calma. Decidida a resolver el misterio, Victoria ordenó que Miguel se presentara en su despacho al día siguiente. La espera era insoportable, en su mente, las horas se estiraban como siglos mientras repasaba una y otra vez la escena en el jardín. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, con una mirada firme y tranquila, su presencia parecía desafiar su autoridad de una manera que la irritaba profundamente. «Cierra la puerta», ordenó Victoria en un tono gélido, sin mirarlo. Miguel obedeció, manteniendo una postura respetuosa pero desafiante. Su expresión era serena, casi desafiante, y eso enfurecía aún más a Victoria. «Dime, Miguel», comenzó ella, tratando de mantener el control de su voz, «¿quién eres realmente? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué llevas algo tan parecido al amuleto de mi difunto esposo?» Miguel, levantando el rostro con dignidad, respondió sin titubear, «Soy el hijo de una mujer a la que su esposo abandonó sin mirar atrás, señora. Ese amuleto representa para mí todo lo que perdí, lo único que mi madre pudo dejarme antes de partir». Su tono era tranquilo, pero su mirada reflejaba años de tristeza y un rencor que ardía profundamente en su ser. Las palabras de Miguel hicieron que Victoria vacilara por un momento, lo que insinuaba, ¿sería posible que él fuera el hijo del hombre al que tanto amó, con quien compartió sueños, así como las sombras de la traición? Sin embargo, su orgullo y la necesidad de mostrarse fuerte la llevaron a rechazar cualquier signo de debilidad. «No me cuentes historias, muchacho», replicó ella, endureciendo su expresión. «No tienes pruebas, y no permitiré que uses un objeto sagrado para mí como una artimaña en busca de piedad». Miguel apretó los puños, conteniendo la ira y el dolor que empezaban a acumularse en su pecho. «No estoy aquí para pedir piedad, señora», contestó en voz baja y temblorosa. «Estoy aquí porque, después de tantos años, merezco una respuesta. Mi madre murió sola, y yo crecí sin saber quién era mi padre. Hoy, al fin, estoy cerca de la verdad». El aire entre ambos se volvió pesado y cargado de emociones, como si una fuerza invisible los uniera y al mismo tiempo los repeliera. Victoria sentía el peso de la confrontación, pero se negaba a dejar que él percibiera su fragilidad. «Escúchame bien, Miguel», replicó con un tono lleno de resentimiento. «Si has venido aquí buscando justicia, estás perdiendo el tiempo. En esta casa no encontrarás nada más que rechazo, el mismo que tu madre se ganó al intentar seducir a un hombre que ya tenía una familia». Las palabras de Victoria cayeron como dagas, pero Miguel no retrocedió, a pesar del dolor que brillaba en sus ojos, su determinación permaneció intacta. «Entonces, señora», respondió en un susurro cargado de desafío, «tendré que buscar la justicia por mí mismo, y le juro que no descansaré hasta que todos sepan quién soy realmente». En ese instante, ambos se quedaron en silencio, enfrentándose como dos fieras en una batalla emocional. La tensión era casi palpable, y aunque la distancia entre ellos era corta, la brecha emocional que los separaba parecía insalvable. La confrontación entre Victoria y Miguel había dejado en el ambiente una tensión insoportable. Sin embargo, Victoria, decidida a mantener a Miguel bajo control y no ceder terreno, ideó una estrategia para humillarlo y, al mismo tiempo, vigilar cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, lo llamó nuevamente a su despacho, lista para ofrecerle una propuesta que él no podría rechazar, o al menos eso creía ella. Miguel entró en el despacho sin apartar la vista de su patrona, sabía que cualquier oferta que ella hiciera no sería un acto de bondad. Aún así, entendía que cualquier oportunidad para mantenerse cerca de ella le brindaría una ventaja para descubrir la verdad sobre su pasado. «Quiero hacerte una propuesta, Miguel», comenzó Victoria, con su voz revestida de una frialdad calculada. «Desde ahora, trabajarás directamente para mí. Serás mi asistente personal y únicamente me reportarás a mí. Así puedo asegurarme de que no estés inventando más historias ni causando problemas entre los demás empleados».
Miguel asintió sin alterarse, con una calma que resultó exasperante para Victoria. En sus ojos, ella podía notar que no le tenía miedo y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que le impusiera. Esa indiferencia la desconcertaba, nadie antes se había atrevido a plantarle cara de esa manera. «Acepto, señora», dijo él, inclinando ligeramente la cabeza. «Trabajaré para usted y seguiré cada una de sus órdenes, pero no olvide que sigo aquí en busca de la verdad, y no descansaré hasta encontrarla». La tensión entre ambos creció, avivándose como una llama cada vez que sus miradas se cruzaban. Victoria permaneció firme, decidida a no dejarse vencer por sus palabras. Para ella, este nuevo rol de Miguel no era más que una forma de tener bajo control la amenaza que él representaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo comenzó a transformarse. Los enfrentamientos diarios en el despacho se volvieron una rutina intensa y agotadora. Con su calma y determinación, Miguel lograba irritarla y, a la vez, desconcertarla cada vez que cuestionaba sus decisiones o respondía a sus órdenes con esa serenidad desafiante que hacía que sus propios muros comenzaran a resquebrajarse, aunque intentara negarlo. «¿Eso es todo lo que tienes para decir?», le preguntó ella un día, con un tono cargado de sarcasmo, después de una discusión particularmente intensa. Miguel, observándola con esa mirada penetrante que la hacía temblar por dentro, respondió: «Sí, señora. Eso es todo, por ahora». Pero la forma en que lo dijo, el peso de sus palabras, hacía que aquella respuesta fuera un desafío encubierto bajo una capa de respeto. A pesar de los resentimientos y del dolor compartido que los separaba, comenzaron a surgir momentos de inexplicable cercanía entre ellos. Una tarde, mientras organizaban unos documentos, sus manos se rozaron por accidente y ambos sintieron una descarga de emociones que los paralizó. Por un instante, sus miradas se encontraron y el odio pareció desvanecerse, dejando en su lugar algo más profundo y perturbador. Ese contacto inesperado hizo que el rostro de Victoria se tiñera de furia y tal vez de algo más. La incomodidad era tan densa que ambos sintieron que el aire en el despacho se volvía irrespirable. Victoria, buscando recuperar el control de la situación, se dio media vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. Miguel se quedó allí, observándola desaparecer por la puerta. Sabía que estaba jugando con fuego y que aquel roce había despertado sentimientos que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Sin embargo, en el fondo de su ser comprendió que el odio que los unía tenía raíces mucho más complejas, una mezcla de resentimiento y atracción que no podían ignorar. Esa noche, cada uno, en su soledad, reflexionó sobre los encuentros y las palabras que habían compartido. Ambos sabían que sus corazones estaban en una lucha interna, atrapados entre el deseo de justicia y un sentimiento que crecía con cada enfrentamiento. Pero, aunque el odio parecía desvanecerse, el abismo que los separaba aún era vasto y desconocido. Victoria caminaba sola por la mansión, sumida en pensamientos contradictorios. Desde la llegada de Miguel, su vida parecía girar en torno a preguntas sin respuesta. La constante presencia de ese joven desafiante y la intensidad de sus enfrentamientos le recordaban un pasado que prefería olvidar. Pero había algo en él, algo que la empujaba a enfrentar heridas que nunca habían sanado. Esa tarde, mientras revisaba el ala privada de la mansión, Victoria encontró una antigua caja de madera escondida en el fondo de un armario olvidado. Al verla, su corazón dio un vuelco. Era la caja de recuerdos de su difunto esposo, llena de cartas, fotografías y objetos de un tiempo en el que el amor aún tenía un lugar en su vida. Con manos temblorosas, levantó la tapa, dejando que el polvo y el aroma de un pasado lejano la envolvieran. Dentro de la caja, halló varias cartas escritas por su esposo. Las palabras de amor y promesas eternas parecían vacías hoy, pero una de ellas llamó su atención. En esa carta, escrita con una caligrafía apresurada, su esposo confesaba algo que jamás había imaginado, la existencia de un hijo fuera de su matrimonio. La letra temblorosa y desesperada de su esposo narraba un amor prohibido y la culpa que lo atormentaba,
pero también la decisión de proteger ese secreto para no destruir su matrimonio con Victoria. La confesión la golpeó como una daga, sintió que la furia, el dolor y la traición se entremezclaban en su pecho como un veneno amargo. Las lágrimas afloraron en sus ojos, pero las contuvo, manteniendo su expresión firme y gélida. Todo tenía sentido ahora, la presencia de Miguel, su amuleto y sus reclamos de justicia. Él era el hijo que su esposo había engendrado con otra mujer, el hijo ilegítimo que nunca quiso reconocer. Esta revelación, sin embargo, solo inflamó aún más su orgullo herido. Sin perder tiempo, Victoria llamó a Miguel a su despacho. El joven, con su característica tranquilidad, entró sin saber que estaba a punto de enfrentarse a la verdad que había buscado toda su vida. Al verlo, Victoria le lanzó una carta, que aterrizó suavemente frente a él. «Léela», ordenó con un tono tajante. Miguel recogió el papel, y a medida que leía, sus manos comenzaron a temblar y su rostro se oscureció con una mezcla de sorpresa, dolor y rabia. Aquellas palabras confirmaban lo que siempre había sospechado, era el hijo olvidado, el resultado de un amor prohibido que lo había condenado a una vida de sombras y secretos. «Entonces es cierto», murmuró Miguel, con la voz entrecortada, «soy su hijo, el hijo que él nunca quiso reconocer». Victoria, sin apartar la mirada, lo encaró con una frialdad calculada. «Eres un error, Miguel, una mancha en el nombre de mi familia, y te aseguro que en mí no hallarás la justicia que crees merecer». Las palabras de Victoria, cargadas de desprecio, cayeron sobre él como una losa. Sin embargo, su expresión reflejaba solo determinación. «No estoy aquí para pedirte compasión, Victoria. Mi madre sufrió, y yo he pagado un precio que nadie debería por los errores de otros. Merecemos la verdad, y la conseguiré, aunque tengas que admitirla a la fuerza». Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso. Victoria sentía una mezcla de odio y temor, emociones que la hacían temblar por dentro. La figura de Miguel, firme y desafiante, le recordaba lo que su vida había sido, una lucha constante por el control y el poder, por proteger la imagen de un hombre ahora manchado por el pasado. Miguel, por su parte, dejó la carta sobre el escritorio, y con una última mirada de reproche, salió de la habitación. Sabía que esta era solo una batalla en una guerra que apenas comenzaba. Con cada paso que daba, sentía el peso de la injusticia y el deseo de justicia ardiendo en su interior. La tensión entre Victoria y Miguel se intensificaba día tras día, como una cuerda a punto de romperse. Sus enfrentamientos en la mansión se volvían cada vez más personales, llenos de acusaciones y resentimientos reprimidos. Sin embargo, ambos comenzaban a notar algo extraño en el aire, una chispa que ninguno se atrevía a admitir. Una tarde, mientras Victoria revisaba unos documentos en el salón principal, Miguel entró sin anunciarse, lo que hizo que ella levantara la mirada con frialdad. «No te enseñaron a tocar antes de entrar», le recriminó, intentando mantener su autoridad intacta. Miguel, con su calma habitual, respondió: «Estoy aquí para cumplir mis deberes, no para preocuparme por tus formalidades». Esa calma que tanto la irritaba y desconcertaba la dejó sin palabras por un momento. Victoria intentó no mostrar debilidad y continuó con sus labores, ignorando su presencia lo mejor que podía. Sin embargo, era imposible ignorar su cercanía, el ligero aroma a tierra y esfuerzo que traía consigo, el tono sereno pero intenso de su voz cada vez que hablaba. Él era un recordatorio constante de que, aunque lo consideraba su enemigo, su presencia comenzaba a tener un efecto perturbador en ella. Pasaron varios minutos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. De repente, mientras Miguel organizaba unos papeles, sus manos rozaron las de Victoria. Ese pequeño contacto, que duró solo un instante, fue suficiente para desestabilizar la fortaleza que ambos intentaban mantener. Victoria sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo y rápidamente retiró la mano, avergonzada de su reacción. Miguel, por su parte, permaneció inmóvil, como si ese breve toque hubiera despertado algo en él, algo que no estaba dispuesto a reconocer.
Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de miradas se dijeron mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Durante ese breve segundo, el odio, la rabia y la atracción se mezclaron, creando un vínculo invisible y confuso que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. «Esto no debería estar pasando», murmuró Victoria en un susurro, sin apartar la vista de él. «Entonces aléjate de mí», respondió Miguel con voz grave, aunque él mismo sabía que tampoco era capaz de seguir su propio consejo. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Era un campo de batalla silencioso donde el orgullo y el deseo se enfrentaban sin piedad. Miguel dio un paso atrás, consciente de que continuar en esa proximidad solo complicaría más las cosas. Sin embargo, su mirada seguía atrapada en la de Victoria, como si una fuerza invisible lo mantuviera allí. Tratando de recuperar el control, Victoria se levantó con brusquedad y salió del salón sin mirar atrás, dejando a Miguel sumido en sus propios pensamientos. Sabía que esa atracción era peligrosa, que sus sentimientos solo añadían confusión al conflicto que ya enfrentaban. Pero, por más que intentara ignorarlo, no podía negar que algo en él la hacía cuestionarse, algo en su carácter y en su historia que resonaba con partes de su propio pasado que prefería olvidar. Esa noche, ambos se retiraron a sus aposentos, pero el recuerdo de aquel momento los atormentaba en silencio. Miguel, acostado en la cama, pensaba en la mezcla de emociones que Victoria le provocaba, el rencor, el deseo, la necesidad de justicia, un torbellino que giraba sin descanso en su mente, desordenando sus pensamientos y poniendo en duda su propósito. Victoria, por su parte, se debatía entre la atracción y la culpa, entre su deseo de mantener el control y esa creciente debilidad que él provocaba en su corazón. Sabía que ceder significaría perder una parte de sí misma, una parte que durante años había protegido con gélido orgullo. Sin embargo, la chispa encendida entre ellos parecía tener un destino propio, uno que ni el odio ni la venganza podían extinguir fácilmente. La calma en la mansión era solo aparente. Dentro de aquellos muros, Victoria y Miguel libraban una guerra silenciosa, llena de sentimientos encontrados y deseos reprimidos. Sin embargo, ambos desconocían que una nueva amenaza se avecinaba, una sombra del pasado dispuesta a asumir sus vidas en el caos. Ese día, un visitante inesperado llegó a la puerta de la mansión, Sergio Villalba, antiguo amigo de la familia y confidente del difunto esposo de Victoria. Sergio había sido una figura importante en su juventud, alguien en quien Victoria había depositado su confianza. Sergio había sido alguien importante en su pasado, una figura en la que había confiado, pero también alguien que había desaparecido sin dar explicaciones, dejándola llena de preguntas sin respuesta. Su reaparición tras tantos años despertó en Victoria una sensación de desconfianza y alerta que no podía ignorar. Con su presencia, recuerdos que ella creía enterrados comenzaron a aflorar, envolviendo cada rincón de su mente con una mezcla de sospecha y resentimiento. «Victoria, querida amiga», dijo Sergio, abriendo los brazos en un gesto de bienvenida que parecía falso, sus ojos brillando con una intensidad que la inquietó. «Lamento mi ausencia todos estos años, pero tenía que regresar. Me enteré de que estás pasando por tiempos difíciles y me gustaría ofrecerte mi ayuda». Victoria, tratando de controlar su desconfianza, mantuvo una expresión neutral al darle la bienvenida. Miguel, que observaba la escena desde cierta distancia, notaba la frialdad en los ojos de Sergio y sintió una inexplicable necesidad de proteger a Victoria de aquel hombre, desde el primer momento en que lo vio. Algo en él le advirtió que Sergio no había venido con buenas intenciones. Con el paso de los días, Sergio se iba adentrando cada vez más en la vida de Victoria, con una insistencia que la exasperaba. Con una habilidad casi maquiavélica, lograba estar presente en cada conversación entre ella y Miguel, lanzando comentarios sutiles que sembraban dudas en ambos. Sus palabras, cargadas de insinuaciones, parecían tener un único propósito: reavivar el resentimiento entre ellos. «¿Has pensado en lo que realmente busca este joven?», le comentó Sergio a Victoria en tono confidencial en una ocasión. «Alguien como él, con ese origen, no puede querer otra cosa que tu dinero». Victoria intentaba ignorarlo,
pero cada comentario, cada insinuación, dejaba una huella en ella, como una espina que se clavaba en su mente. Aunque luchaba contra sus propios sentimientos hacia Miguel, la constante influencia de Sergio comenzaba a hacerla dudar, a cuestionarse si, después de todo, él solo estaba aprovechando la situación. Miguel, por su parte, no era ajeno a la presencia de Sergio ni a sus juegos psicológicos. Sabía que aquel hombre estaba manipulando la relación entre él y Victoria, y aunque intentaba resistir sus provocaciones, las palabras de Sergio resonaban en su mente. La duda se instaló en él como una neblina espesa, y comenzó a preguntarse si Victoria realmente podría llegar a confiar en él algún día. Una noche, tras una acalorada discusión sobre los bienes de la familia, Victoria, influenciada por las palabras envenenadas de Sergio, estalló en un ataque de ira contenida. ¿Qué es lo que realmente buscas, Miguel? ¿Por qué estás tan empeñado en hacerte un lugar en esta familia, en esta mansión? ¿Es el dinero? ¿Es venganza?, preguntó, sus ojos llenos de rabia y confusión. Miguel, herido por la acusación, respondió con voz firme pero cargada de amargura. No sé qué te ha hecho pensar eso, pero no estoy aquí por tu dinero ni por tu compasión. Solo quiero la verdad, la justicia que mi madre merece. Nada más. La intensidad de sus palabras dejó a Victoria en silencio, pero el daño ya estaba hecho, la semilla de la duda había sido plantada, y Sergio, desde las sombras, observaba con una sonrisa de satisfacción, viendo cómo su plan de manipulación avanzaba con precisión. El vínculo que alguna vez había comenzado a formarse entre Victoria y Miguel ahora tambaleaba al borde de la ruptura. Esa noche, mientras Miguel se alejaba del salón, Victoria sintió el peso de sus propios errores y dudas. Ambos, atormentados por las palabras de Sergio, se retiraron a sus habitaciones con una sola certeza: el pasado que ambos intentaban dejar atrás había regresado para destruirlos. La tensión en la mansión se había vuelto insostenible, las constantes dudas y las mentiras de Sergio parecían haber envenenado cada rincón de aquel lugar. Miguel, aún dolido por las acusaciones de Victoria, sentía que cada vez estaba más lejos de conseguir justicia para su madre. Victoria, por su parte, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones, desgarrada entre la desconfianza y el deseo de creer en Miguel. La presencia de Sergio había alterado todo, convirtiendo sus vidas en una lucha silenciosa, en la que el pasado y el presente se entrelazaban de forma implacable. Una noche, Victoria decidió enfrentar a Sergio. Sabía que no podía seguir permitiendo que él interfiriera en cada aspecto de su vida y en la tensa relación que mantenía con Miguel. Lo encontró en la biblioteca, como si la hubiera estado esperando, y Sergio levantó la vista de un libro antiguo con una sonrisa enigmática. Sergio, necesito saber la verdad, le sostuvo la mirada. ¿Por qué regresaste después de tantos años? ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? Sergio se recostó en su asiento, fingiendo sorpresa ante la pregunta. Victoria, solo quería ayudarte. Esta mansión, tus negocios, tus relaciones, todo parecía estar en ruinas. Su sonrisa se tornó afilada. Pero si prefieres verme como enemigo, entonces supongo que mis esfuerzos son en vano. La frialdad en sus palabras hizo que Victoria sintiera un escalofrío. En ese instante, algo dentro de ella se rompió, supo que Sergio no era el amigo de antaño, sino alguien que estaba empeñado en manipular y destruir. Su instinto la empujaba a alejarse de él, a buscar a alguien en quien pudiera confiar. Sorprendida, pensó en Miguel. Esa misma noche, en un acto inesperado de vulnerabilidad, Victoria buscó a Miguel en su habitación. Él abrió la puerta, sorprendido de verla allí, con el rostro pálido y una expresión que nunca antes había visto en ella: miedo. Miguel, necesito hablar contigo, comenzó ella con voz entrecortada. Creo que he sido injusta contigo. Hay asuntos que necesito discutir, cosas que no puedo enfrentar sola. Miguel la observó en silencio, pero algo en su mirada reflejaba una chispa de comprensión. Después de todo, él también estaba agotado de las mentiras y los juegos de Sergio. Se dio cuenta de que,
pese a sus conflictos, la situación requería una alianza. Hablemos entonces, Victoria, respondió, invitándola a pasar. Creo que ya es momento de que descubramos toda la verdad. Durante la siguiente hora, ambos compartieron confidencias y fragmentos de información que poco a poco les permitieron descubrir el verdadero rol de Sergio en sus vidas. Miguel le habló de las ocasiones en las que Sergio había intentado manipularlo, sembrándole dudas sobre la sinceridad de Victoria. Por su parte, Victoria confesó cómo Sergio había envenenado su relación, insinuándole que Miguel solo estaba detrás de venganza y dinero. A medida que conversaban, la tensión entre ellos fue disipándose, dando lugar a una inesperada sensación de comprensión. Miguel, aunque todavía dolido por las acusaciones anteriores, sintió una renovada admiración por la fortaleza de Victoria, quien había soportado las intrigas de Sergio con una resiliencia que él nunca había imaginado. «Debemos unirnos, Miguel», declaró Victoria con una renovada determinación en su voz. «Si Sergio vino aquí para destruirnos, entonces tenemos que estar listos para enfrentarlo juntos». Miguel asintió, sintiendo que, por primera vez, ambos compartían un propósito común. «Estoy de acuerdo, pero debemos ser cautelosos. Sergio es astuto y sabe manipular cada situación a su favor». Decidieron entonces trazar un plan para desenmascarar a Sergio. La estrategia sería sencilla pero efectiva. Organizarían un evento en la mansión e invitarían a personas influyentes de su círculo. Durante el evento, usarían la información que habían recopilado para exponer a Sergio y mostrar sus verdaderas intenciones frente a todos. Si Sergio planeaba manipularlos, esta vez serían ellos quienes lo pondrían en aprietos. Antes de retirarse, Miguel extendió su mano hacia Victoria. Ella, tras una breve pausa, aceptó el gesto. Ese apretón de mano sellaba una promesa silenciosa, un compromiso mutuo de protegerse hasta el final. Esa noche, ambos se fueron a dormir con una extraña mezcla de inquietud y esperanza. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero, por primera vez, sentían que podían confiar el uno en el otro. Ya no eran adversarios, ahora eran aliados en una lucha que, sin saberlo, los llevaría a enfrentar no solo sus propios temores y su pasado, sino también el verdadero significado de la lealtad y el amor. La mansión resplandecía de luces y estaba llena de invitados elegantes. Victoria, luciendo un vestido negro que acentuaba su porte imponente, observaba la llegada de empresarios y conocidos de su difunto esposo. La velada parecía una noche de celebración, pero solo ella y Miguel sabían el verdadero propósito de ese evento. Era la ocasión perfecta para desenmascarar a Sergio y liberarse de una vez por todas de su influencia maliciosa. Miguel se encontraba en un rincón del salón, observando todo con una calma aparente. Sin embargo, la tensión en su mirada dejaba entrever que estaba tan nervioso como Victoria. Ambos sabían que esa noche podría cambiar sus vidas para siempre. Si fallaban, Sergio tendría la oportunidad de destruirlos con su red de mentiras y manipulaciones. Pero si el plan salía bien, finalmente lo exponerían ante todos. Poco después, Sergio hizo su entrada triunfal al salón, vestido con un impecable traje gris, saludando a los invitados con su característica sonrisa calculadora. A su lado, Victoria mantenía la compostura, aunque sentía un impulso de confrontarlo en ese mismo instante. Sin embargo, debía esperar el momento adecuado para actuar. La noche avanzaba con normalidad, los invitados charlaban, bebían y compartían recuerdos. Fue entonces cuando Victoria, tras intercambiar una mirada con Miguel, comprendió que el momento había llegado. Con elegancia y firmeza, golpeó suavemente su copa para llamar la atención de los presentes. «Queridos amigos, agradezco su presencia esta noche», comenzó con una sonrisa que ocultaba su agitación. «He organizado esta reunión no solo para recordar tiempos pasados, sino también para revelar algunas verdades que deben salir a la luz». Los asistentes intercambiaron miradas de desconcierto, mientras Sergio la observaba con el ceño fruncido, sin comprender del todo a qué se refería. Sin embargo, pronto su expresión cambió a una de inquietud, como si intuyera lo que estaba a punto de ocurrir.
Miguel avanzó unos pasos hacia el centro de la sala, captando la atención de todos. Con tono firme, comenzó a hablar: Sergio ha estado manipulándonos, tanto a Victoria como a mí, intentando utilizar nuestras vidas para obtener beneficios propios. Dijo esto sin apartar la mirada de Sergio, cuyas manos temblaban ligeramente. Ha explotado nuestros miedos y secretos para controlarnos, aprovechándose de nuestra situación para dividirnos. Sergio, incapaz de soportar las acusaciones, elevó la voz fingiendo indignación. Esto es absurdo, exclamó, tratando de recuperar su compostura. Victoria, ¿permitirás que este joven sin experiencia te manipule de esta manera? Victoria se acercó a él con calma, pero en sus ojos brillaba una furia contenida. Fui yo quien permitió que Miguel hablara, replicó sin rastro de duda en su voz. Sergio, tenemos pruebas de tus engaños, de las mentiras que has sembrado en nuestras vidas y de cómo has intentado aprovecharte de mi familia. Con una tranquilidad calculada, Victoria sacó un sobre de su bolso y lo mostró a todos. En estas cartas, Sergio, están tus confesiones a antiguos colegas sobre cómo engañaste a mi esposo y a otros en esta misma sala. No tienes cómo negar lo que está escrito. Los murmullos de los invitados aumentaron, y algunos comenzaron a mirar a Sergio con desprecio y desconfianza. Sergio, al darse cuenta de que estaba acorralado, intentó salvar la situación. Victoria, todo lo que hice fue para protegerte. Sabía que Miguel estaba aquí para aprovecharse de ti, y no podía permitir que te lastimara. Miguel dio un paso al frente con mirada desafiante. No puedes justificar tus actos, dijo con voz firme. Has manipulado nuestras vidas para tu beneficio, y el daño que nos has causado solo muestra quién eres en realidad. El rostro de Sergio se contrajo de rabia y desesperación. Por un instante, todos los presentes pudieron ver caer su máscara, revelando el verdadero rostro de un hombre atrapado en sus propias mentiras. Esto no quedará así, amenazó, dando un paso hacia Victoria y Miguel. Pagarán por esto. Pero Victoria, impasible, lo miró con desprecio. Ya no tienes poder sobre nosotros, Sergio. Tus mentiras se han derrumbado, y todos aquí conocen la verdad. Con una última mirada de derrota, Sergio salió del salón, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y alivio. Los invitados, sorprendidos, comenzaron a dispersarse entre murmullos, comentando la humillación del hombre al que alguna vez habían considerado de confianza. Cuando todos se fueron, Miguel y Victoria quedaron solos en el salón, mirando la puerta por la que Sergio había salido. Habían logrado exponer su maldad, pero ambos sabían que ese enfrentamiento había removido heridas profundas. Gracias por estar conmigo esta noche, Miguel, dijo Victoria, rompiendo el silencio, sus ojos reflejando un sincero agradecimiento. Miguel asintió, y en ese momento, entre el caos y la calma que siguieron al evento, ambos comprendieron que la alianza que habían formado iba más allá de la necesidad de enfrentar a un enemigo común. El eco de los últimos invitados al abandonar la mansión dejaba una calma casi espectral. Miguel y Victoria permanecían en el salón, sumidos en un denso silencio tras la intensa confrontación con Sergio. Ambos sabían que no había vuelta atrás, habían tomado decisiones irrevocables y, con ellas, rompieron las cadenas de manipulación que los ataban al pasado. Sin embargo, en sus miradas cargadas de emociones quedaban preguntas que no se atrevían a expresar. Victoria se dejó caer en un sillón, sintiendo cómo sus fuerzas la abandonaban, mientras Miguel, aún de pie, la observaba en silencio, reconociendo en ella a una mujer que, pese a su apariencia fría, llevaba heridas profundas. Durante un largo momento, ninguno se atrevió a romper el silencio, hasta que finalmente Miguel se acercó y se sentó frente a ella. ¿Qué sucederá ahora, Victoria?, preguntó con una voz serena pero cargada de incertidumbre. Sergio se ha ido, pero, ¿y nosotros? Victoria lo miró y en sus oscuros ojos brillaba una mezcla de tristeza y dignidad. Nosotros, murmuró, incapaz de terminar la frase. Sentía que algo dentro de ella luchaba por salir, una verdad que había reprimido demasiado tiempo.
Finalmente, respiró profundamente y continuó. Miguel, he pasado mi vida construyendo barreras, protegiendo un legado y manteniendo una imagen de fortaleza que, en realidad, me ha desgarrado por dentro. Cuando te vi llegar, pensé que eras solo una amenaza, alguien que venía a destruir lo que había construido. Miguel la escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Victoria resonaba profundamente. Sabía que detrás de esa frialdad se encontraba una mujer que había sufrido tanto como él. Pero con el tiempo, continuó Victoria en un tono más suave, entendí que tu presencia aquí significaba algo más. No era solo el hijo de mi difunto esposo, sino un recordatorio de todo lo que nunca pude tener. Su voz se quebró levemente y una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera evitarlo. Conmovido por aquella confesión, Miguel se acercó y, en un gesto inesperado, tomó su mano. La frialdad de Victoria pareció desmoronarse bajo el calor de aquel contacto, y sintió una mezcla de esperanza y dolor que la envolvía. Victoria, yo también llegué aquí con odio y rencor en el corazón. Quería justicia para mi madre y no veía más allá de esa necesidad de revancha. Pero ahora veo que tú también fuiste víctima de las decisiones de otros. El silencio entre ambos era profundo y denso, cargado de emociones que hasta entonces no se habían permitido expresar. Por un instante que pareció eterno, sus miradas se encontraron, y en ese intercambio de miradas comprendieron que el dolor y la culpa los habían unido en un vínculo inquebrantable. Sin pensarlo, Miguel se inclinó hacia ella y sus labios se unieron en un beso lleno de desesperación y dulzura, como si en ese gesto intentaran cerrar todas las heridas abiertas. La pasión contenida durante tanto tiempo estalló en ese momento, y cada caricia y cada roce se convirtieron en un acto de redención para ambos. Cuando el beso terminó, permanecieron en silencio, temerosos de romper el frágil encanto que los envolvía. Miguel acarició su rostro con ternura, y Victoria, aún con la respiración agitada, se atrevió a sonreír por primera vez en mucho tiempo. Miguel, después de todo lo que ha pasado, temo lo que pueda suceder si dejo de luchar contra esto, confesó con una vulnerabilidad que él nunca le había escuchado. No estamos solos, Victoria, respondió él con voz firme. Podemos enfrentar lo que venga, juntos. No quiero vivir en el pasado ni permitir que este odio me consuma. Sus palabras resonaron en el corazón de Victoria, quien por primera vez sintió que podía encontrar paz. La fortaleza de Miguel y su decisión de liberarse del rencor le ofrecían una salida de la prisión emocional en la que había vivido durante años. Esa noche, abrazados en el silencio de la mansión, supieron que el amor y el perdón habían triunfado sobre el odio y la traición. Habían vencido no solo a Sergio, sino también a las sombras que habían marcado sus vidas. La luz del amanecer iluminaba la mansión, bañándola en tonos dorados y rosados. Victoria y Miguel se despertaron con una paz que nunca antes habían experimentado. La tormenta había pasado, y el rencor que al principio los unió se había desvanecido, dejando en su lugar una calma y un amor genuino. Esa mañana, mientras caminaban por el jardín en silencio, Victoria observó las flores recién abiertas y se permitió recordar el camino que los había llevado hasta allí. No era solo el fin de su enfrentamiento con Sergio, sino el cierre de un capítulo marcado por culpa, rencor y dolor. Habían encontrado el perdón, y eso les daba la libertad para imaginar un futuro juntos. No puedo creer que finalmente tengamos paz, dijo Victoria, rompiendo el silencio con voz suave mientras se detenía a admirar las rosas blancas, las favoritas de su difunto esposo. Miguel sonrió y le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo que hemos vivido no ha sido fácil, pero siento que nos ha dado algo más importante, la fuerza para superar el pasado y construir algo nuevo. Victoria lo miró, y sus ojos reflejaban gratitud y una ternura que pocas veces se había permitido mostrar. Por primera vez, se sentía completamente libre de las sombras del pasado. Había amado a su esposo, sí, pero ahora comprendía que el amor verdadero no era solo una promesa del pasado, sino algo que podía renacer en el presente. Algo que Miguel le había demostrado en cada paso del camino que compartieron.
Decidieron organizar una reunión íntima con sus amigos y familiares más cercanos. Querían compartir con ellos el cambio que ambos habían experimentado y el nuevo comienzo que estaban construyendo juntos. No sería una celebración ostentosa, sino un momento para recordar, agradecer y, sobre todo, sanar. Durante el evento, Victoria se dirigió a los invitados, con Miguel a su lado. Su voz era firme, pero en su tono se percibía una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Amigos, quiero agradecerles por estar aquí hoy. Esta casa ha sido testigo de momentos difíciles, de dolor y de secretos que nunca imaginamos enfrentar. Pero hoy, Miguel y yo estamos aquí no para mirar atrás con resentimiento, sino para avanzar con esperanza. Se detuvo un instante, mirando a Miguel. Hemos aprendido que el perdón y el amor pueden transformar hasta el dolor más profundo. Los invitados aplaudieron y, conmovidos, algunos se acercaron a expresarle sus buenos deseos. La mansión, que alguna vez había sido un lugar sombrío y frío, ahora parecía llena de luz y alegría. Al final de la tarde, cuando todos los invitados se habían marchado, Miguel y Victoria se quedaron en el jardín, disfrutando de la tranquilidad. Se sentaron en un banco bajo un árbol y observaron cómo el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y serenos. ¿Qué crees que nos deparará el futuro?, preguntó Victoria en voz baja, recostando su cabeza en el hombro de Miguel. No lo sé, respondió él, acariciando su cabello. Pero estoy seguro de que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Ya no hay sombras entre nosotros, solo el deseo de construir algo sólido y verdadero. Victoria asintió, sintiendo que por primera vez su vida estaba en sus propias manos. Junto a Miguel, sentía que podía ser ella misma, libre de las expectativas y temores que la habían atormentado durante años. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz que ahora llenaba sus corazones. Sabían que su historia, aunque marcada por el dolor, había encontrado un final feliz y esperanzador. Habían aprendido que el amor podía nacer de las cenizas del rencor y que, aunque el pasado siempre tendría su lugar, no debía dictar el futuro. Mientras la noche caía, Miguel y Victoria se levantaron, caminando juntos hacia la mansión, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Eran dos almas que, a pesar de los obstáculos y las heridas, habían encontrado un propósito compartido. Habían dejado atrás las sombras y ahora caminaban hacia un futuro lleno de amor, promesas cumplidas y esperanza. La mansión, que alguna vez fue testigo de secretos y traiciones, ahora sería el lugar donde comenzaría su nueva vida, una vida que, por primera vez, ambos podían construir juntos.